allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Bien, pidamos al Señor su bendición. Padre mío, agradecidos por todas las cosas, Señor, venimos ante ti reconociendo que eres el Dios Todopoderoso, el infinito ser que creó todas las cosas, al cual debemos honra y gloria, por lo cual te la damos en esta hora. Y la única manera, Señor, de poder brindarte todo eso es brindándote nuestras vidas rendidas a ti, para que hagas de nosotros como el alfarero moldea del barro, Señor, y hagas conforme a tu voluntad para que podamos cumplirla, Señor, y que de esa manera seamos moldeados conforme a esa perfecta voluntad que tiene para cada uno de tus hijos. Agradecido de todo eso, Señor, hoy que nos has dado la oportunidad de llegar hasta este lugar, queremos pedirte una vez más la bendición. Yo me entrego en tus manos, dejo mi humanidad a un lado, dejo lo inteligente que pudiera ser, aunque no lo soy, Señor, pero todo mi ser quiero ponerlo a un lado, Señor, y pedirte que tomes el control total en esta noche. Ahora, si te place a ti usar mis miembros, si te place a ti usar mis labios, Señor, yo me dispongo a cumplir tu voluntad, esperando que eso pueda ayudar a edificar a tus hijos, Señor. Gracias te doy, Padre bendito, en esta hora. Quiero pedirte que nos ayude mientras estamos aquí, le des un claro entendimiento a tus hijos y de esta manera vayan regocijándose, entendiendo que una vez más nos has visitado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Bien. La vez anterior dibujamos un solo árbol y dibujamos que aquí sencillamente venían estas plagas para devorar el árbol. Hoy he pedido al hermano que dibuje dos. Quiero ir al principio, ya que estamos en el libro de Génesis, a partir del capítulo 11. Quiero ir al principio para figurar aquí algo que comenzó desde el tiempo que el hombre pecó. Voy a decir brevemente. En el huerto del Edén, como todos conocemos, que el Señor hizo un huerto y puso allí al hombre que creó, en el huerto del Edén había una comunión plena entre Dios y el hombre. El hombre, él se presentaba ante Dios y ellos podían tener comunión, conversar, planificar si era posible, dialogar. Él podía preguntarle a Dios, el hombre podía tener una plena comunión con su Creador. Así es. Entonces, no le llamaríamos adoración a ese desarrollo de esa actividad que tenían ellos. Quiero que entienda esto. Cuando el hombre allá en el Edén se juntó con Dios, pues ellos dos eran coiguales. El hombre no adoraba a Dios. Quiero que lo entiendan. No vaya a traer esto una confusión. Quiero decirlo así para que regresemos y observemos cómo emprendió el Señor, ya que dentro de sí tenía un gran atributo. Y a pesar de que Él era todopoderoso, tenía poder sanador, tenía poder salvador, en Él había un atributo más, que muy poco también lo hemos mencionado, es el deseo de ser adorado. Así es. Porque Él vio que tenía
todos los atributos de ser un Dios. Voy a decir así. Mientras no había quien le adore, Así es. Él no era Dios. Correcto. Él era un creador, Él había formado todas las cosas, pero mientras no tuvo quien le adore, Él no era Dios. Porque la palabra Dios la conocemos como objeto de adoración. Cuando ya hubo alguien quien le adore, Él creó los ángeles para eso. Los ángeles le adoran a Él día y noche. Los ángeles le adoran por la eternidad. Pero cuando Él creó al hombre, lo hizo mucho más elevado en categoría que a los ángeles. Al punto que Él con el hombre no tuvo ese privilegio de ser adorado, sino tener una coigualdad. Cuando Dios descendía a la tierra, venía para mirar qué había pasado con Adán. Y Adán tenía compañerismo con Dios. Ahora, luego, cuando el hombre pecó, Dios lo sacó del Edén y lo puso en la tierra. Aparte del Edén, el hombre comenzó a procrearse. La Biblia dice que nació Caín y Abel. Cuando nace Caín y Abel, ellos de una manera consciente sabían que sus padres, en este caso, habían estado dentro del Edén y que habían sido expulsados. Ahora el hombre comenzó a ver la necesidad de adorar a Dios porque ya no estaba en la igualdad. Ahora él era aún el ser, por causa de la caída, aún más inferior que cualquiera de las otras bestias que no habían caído. Quiero señalar esto por una causa. Amén. Porque cuando nosotros miramos que Caín y Abel se acercaron allá para ofrecer sacrificio, ofrenda a Dios, que ya voy a citar las escrituras, miramos que el hombre comenzó a querer llegar, a querer regresar otra vez a tener el compañerismo que había perdido el hombre que había sido creado. Recordemos que el hombre que había sido creado podía verlo a Dios, podía estar con Él, podía abrazarse con Él. Sí, Señor. Así es. Pero los descendientes, ellos ya no tuvieron ese privilegio. Aún el mismo hombre que fue creado, después del pecado, ya no tuvo ese privilegio. Entonces, cuando él tuvo esa separación de ese gran privilegio de haber podido abrazar a Dios y luego no poder hacerlo, el hombre quiso regresar. Y la única forma que él quiso regresar era brindándole adoración. Correcto, amén. Y a Dios le agradó eso. Entonces, como en él había un atributo, el ser adorado, lo cual él siempre buscó y los ángeles le adoraron. Pero al ver una raza caída, con deseo de regresar a la forma correcta, entonces él dio la oportunidad para poder llegar a tener comunión nuevamente con él. Ahora, comenzó aquí el asunto. Nos vamos al capítulo 4 del libro de Génesis. Amén, amén. Me detengo en este punto, no para desviarnos del tema de las plagas, sino para acentuar una verdadera base sólida, el por qué tuvieron que venir estos elementos a destruir a la verdadera iglesia del Señor. Lo que sucede es que la parte de adorar que envuelve al cristiano
o al así llamado cristiano, es el único punto que lo trae a la presencia de Dios. Amén, correcto. El deseo de adorar. Así es. Y el deseo de Dios de ser adorado trae a una comunión con sus hijos. Pero Dios desde el principio comienza a traer un malestar sobre la adoración incorrecta que se logra hacer con buen deseo de querer servirle al Señor. Así es. Capítulo 4 dijimos del libro de Génesis. Comenzamos con el verso 1 en adelante. Dice la Biblia: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermana Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, o a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Si no lo hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquí, en esta porción, comenzamos a ver gente con deseo de adorar y a Dios con deseo de ser adorado. Esto no lo vemos en el Edén. En el Edén vemos una comunión firme. Eran amigos. Pero aquí se comienza a tener definitivamente los parámetros bien establecidos. Va a haber gente en la tierra con deseo de adorar, y va a haber una majestad celestial con deseo de ser adorado. Entonces, cuando nosotros observamos el asunto y avanzamos hasta el libro de Joel, encontramos claramente que la viña del Señor Así es. siempre ha sido el pueblo que ha tenido el deseo de adorar a Dios. Y creo que siempre lo ha hecho con sinceridad. Porque nadie, creo que llegue al altar renegado y decir a Dios, tal vez traer la ofrenda y tirársela allí. Dios, aquí está lo que me pediste. Sino más bien con respeto, con temor, reconociendo que el Señor, Él es mi Rey, mi Dios. Entonces, cualquier persona que se acerca a adorar, lo hará bajo esa forma. Lo único que Dios está vigilante, como lo hizo desde el principio, es poder ver la acción que el hombre emprende para traer su adoración delante de él. Recordemos que aquí estos dos seres trajeron su altar. Ellos se acercaron a la puerta oriental del Edén. Allí pusieron su altar. Abel su altar. Caín su altar. Entonces, el uno y el otro trajo a lo que se dedicaba. Así El es. uno trajo una oveja y el otro trajo frutos porque era agricultor de la tierra. Ahora, para nosotros tener el entendimiento de esto, vigilamos que el Señor no le reclama que trajo frutos podridos. Correcto. No le reclama que eran muy pequeños. Solo dijo esto. La Biblia dice que trajeron de lo mejor Correcto. que cada uno había tenido. Amén.
Pero entonces, el Señor cuando habla con Caín, le dice a él, si bien hicieres, ¿acaso no serías tú alabado? Correctamente. Pero por cuanto no has hecho bien. ¿Ve? Entonces, si nosotros observamos, Dios estaba fijo sus ojos sobre la acción que se tomó en base a la adoración que se estaba brindando. Porque los adoradores, aquí, Caín y Abel, vinieron sencillamente para presentarse ante el Señor y ser mirado con gracia. Porque cada uno buscó el agrado de Dios. Cada uno buscó ser felicitado por el Señor. Ahora, Así es. al pedirle al hermano que dibujara estos dos árboles, nos podríamos trasladar rápidamente a la parábola de Mateo 13, Amén. la parábola del sembrador. Correcto. Es allí donde quiero fijar mi caso. Porque en realidad nosotros debemos entender la palabra de Dios en todos los puntos que enrolan nuestra existencia aquí en la tierra, como los adoradores que hoy deberíamos adorar al estilo de Abel. Correcto. Porque Abel fue el adorador correcto, Así es. aunque tal vez no era complaciente a la vista de la gente. Correcto. Debemos de entender que sacrificar un animal demandaría de muchas cosas. Sabemos perfectamente que ellos no tenían desarrollado una gran ciencia. De seguro, a lo mejor, Abel, para poder sacrificar su animal, agarró una piedra, la golpeó contra otra, y allí a lo mejor se desprendió un pedazo con algo de filo, y con eso comenzó a cortarle el cuello a la oveja, al becerro. Eso demandaría de mucho dolor, de mucha angustia. Así es. Debe usted imaginarse cómo sería ese animalito allí pataleando, balando, sangrando, muriendo lentamente porque él no tuvo tal vez una gran espada para cortarle de una a la garganta, sino más bien de una manera de tanto sufrimiento, de una forma tan rústica. Tal vez no le cortaba y él tenía que golpear el cuello del animal para poder cortarle la cabeza. Así es. Ante nuestros ojos no sería una ofrenda agradable. Claro. Nosotros diríamos, bueno, acá en el altar de Caín no hay este sufrimiento. Acá en el altar de Caín no hay sangre. Acá tal vez el animal no botó sus heces allí, su orina. Todo un desastre esa ofrenda que llevaba Abel. Aparentemente, el altar de Caín, con rosas olorosas, con flores aromáticas, usted sabe, estaría de una manera mejor a la vista natural, de una manera mejor presentada. Pero la Biblia señala que el Señor no estaba mirando cuán hermosa era la ofrenda, sino la acción que el hombre tomó para realmente aparecer con su adoración. Él le dijo a Caín, si bien hicieres, ¿acaso no serías alabado? Así es. Correctamente. ¿Ve? Entonces, todo el tiempo el Señor ha valorado el verdadero motivo, en la verdadera forma con la que uno se presenta Correcto. ante el adorado, Eso es en correcto. este caso. Pero bien, avancemos un ratito a San Mateo, capítulo 13. Quiero, ojalá el tiempo me dé para poder Mateo 13, Amén. vamos a leer desde el verso 24. Amén. Dice aquí la Biblia, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos
es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Amén. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranque también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí encontramos, porque al explicar la parábola, el Señor enseña que el campo es el mundo, dice el Señor. Correctamente. Amén. Y que el sembrador es Dios. Amén. Y que el enemigo que siembra es Satanás. Aquí lo curioso es que cuando nacen las dos simientes, Correcto. estaban entrelazadas. Habían sido sembradas en el mismo lugar donde la semilla buena había sido sembrada. Así es. Exactamente, usted puede ver allí. Ahora, nosotros lo hicimos separado, pero en realidad en el mismo campo están las dos simientes. Como desde el principio comenzamos a notar que estaba Caín y Abel. Ahora, estos dos dieron origen, Amén. Así es. dieron origen Eso es correcto. a la adoración. Sí, Señor. Eso es Estos dos iban a caminar juntos, iban a crecer juntos, Así es. iban a florecer juntos, Correcto. iban a cosechar juntos. Amén. Hubo una voz que dijo: ¿quiere que la arranquemos a la cizaña? Jesús dijo: no lo haga, porque al arrancar la cizaña puedes también arrancar el trigo. Así es. Eso mismo, la misma palabra de Dios pidió que estas dos plantas crecieran juntas. Correctamente. Y estas dos plantas, en sí, como todo ser humano, tiene deseo de adorar. Entonces, cuando llega la época de adorar, presentarán su ofrenda o su sacrificio ante el Señor. Amén, amén. Correcto. Ahora, Así es. aquí quiero yo que vayamos comenzando a experimentar. Estando nosotros sembrados en este campo, que después vino el profeta y dijo: este campo es la iglesia. Es aquí en la iglesia donde es sembrada estas dos clases de semilla. Usted en una congregación va a encontrar trigo y cizaña. Correcto. Como cuando el apóstol Pablo comenzó a traer la queja y dijo, el Señor le dijo: has hallado a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Ellos no estaban fuera, estaban dentro de la congregación. Si estos dos seres, como Caín y Abel, desde el principio generaron adoración, cada uno tenía su diferente forma de adorar, pero el punto principal es que ellos dirigían con su adoración distinta, dirigían su adoración a un mismo ser que era Dios. Ahora, observemos, porque sobre esto quiero que cada uno, a medida que vamos avanzando, a medida que vamos aprendiendo, vaya aprendiendo a reconocer qué clase de simiente hay dentro de cada uno. Amén, amén. Porque el hecho de ser de una misma familia no significa que todos somos hijos de Dios o que todos somos hijos del diablo. Sencillamente, dentro de una familia como la de Adán, que eran 4 personas: Adán, Eva, Caín y Abel. Estas 4 personas, cuando ellos vinieron para adorar, la adoración
hizo que identifiquen qué clase de simiente había en ellos. Mientras el uno cultivaba, no se sabía si era verdaderamente un verdadero adorador. Mientras el otro andaba con las vacas y las ovejas, no se sabía si era un verdadero adorador. ¿Me entienden? Pero cuando el hombre vino a adorar, entonces dejó entrever qué había en su corazón. Ese es el punto. Mientras nosotros estemos en el trabajo, no podemos dejar ver qué somos realmente. ¿Entienden? Mientras estemos en la conversa con alguien por ahí. Pero en el momento de adorar, entonces Dios identifica en realidad quién adora de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, desde ese punto de vista, comenzamos a observar que ambas simientes comenzaron a desarrollarse desde el mismo Edén. Amén. Sucede que la Biblia dice, si avanzamos un poquito aquí, en el libro de Génesis, nuevamente, capítulo 6, vamos un ratito al mismo 4, perdón, un ratito. Capítulo 4 mismo. Quiero hacerle notar, aquí donde Caín y Abel adoran, y luego al final del capítulo encontramos, después de que el Señor lo marca a Caín, entre el capítulo 25 y 26, dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo: ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esta parte aquí. Si nosotros valoramos la Biblia, usted lee toda la historia, la Biblia dice que Caín salió de la presencia del Señor y fue a la tierra de Nod. En la tierra de Nod, él procreó familia. Luego encontramos que al conocer, como ya murió Abel, ya lo mató Caín, al conocer Adán a Eva otra vez, Correcto. la palabra conocer aquí habla de unión conyugal, como esposo y esposa. Al conocer aquí Adán a su esposa, Eva, sencillamente encontramos que hay un hijo que le es dado en reemplazo de Abel, al cual mató Caín. Correcto. Este hijo nace conforme a la semejanza de Adán. Amén, amén. Ahora, como era Seth, Amén. tiene un hijo y le llama su nombre Enos. Sucede que desde ese tiempo, por esa línea de Adán, Correcto, amén. comenzaron a invocar el nombre de Dios. Comenzaron a adorar. Ahora usted siga leyendo o regrese a leer en casa. No quedan muchos capítulos de aquí hasta llegar al capítulo 11, donde pusimos la base para nuestro culto. Al llegar al capítulo 11, usted observe que la Biblia dice: toda la tierra tenía un solo lenguaje, Correcto, amén. una sola forma de hablar y entendimiento. Podía venir uno del oriente, del occidente, de cualquier parte de la tierra, y ellos podían entenderse el uno al otro. Definitivamente no había lenguas, había una sola forma. Ahora la Biblia no dice si era el español, el inglés, el hebreo, el arameo, no.
Solo la Biblia comenta que había un solo lenguaje que predominaba en toda la tierra. Ahora, se ve que la civilización comenzó a tener su desarrollo. Correcto. Para este capítulo 11 del libro de Génesis, ya pasó el diluvio. Usted observe que en el capítulo 6 comienza el Señor a tratar con Noé, y por el capítulo 7 y 8 se desata el asunto del diluvio y la gente muere. Ahora, esto de aquí ya está del otro lado del diluvio, donde la gente ya se había establecido nuevamente en la tierra nueva, y los descendientes de Noé ahora eran las familias que habían en la tierra. Estos conocían de Dios, al igual como Caín y Abel conocían de Dios, porque sus padres estuvieron dentro del Edén. Ahora, Noé estuvo dentro del arca, que de alguna forma el arca representó también al Edén. Ahora, ellos al salir, sencillamente se propagaron, y Noé pudo decir, bueno, tú, ¿cómo eran sus hijos? Sed, Can, Jafet. Le destinó cada uno sus territorios, diríamos su futuro. No solo a ellos como sus hijos, sino a sus descendientes. Y ahí podemos encontrar a Can, siendo el padre de Canaán, viendo como Dios, por medio de Noé, maldice a Canaán, y luego lo hace esclavo de esclavos, y luego lo hace servidor de sus hermanos. Y usted comience a mirar cómo la tierra comienza a tener un desarrollo. Ahora, hasta aquí, solo encontramos que los únicos adoradores eran esta línea de Sed, que ya conocían el nombre de Jehová. Y de esa línea fue que entró Noé, y ahora del otro lado del diluvio, cuando ya la tierra nueva comenzó, Noé también indicó a sus hijos que existía un Dios y que su nombre era Jehová. Entonces esta gente adoraba. Ahora, el deseo del hombre, como dije desde el principio, el deseo del hombre es volver de regreso a tener esa comunión con Dios. Y aquí la Biblia dice que cuando ellos descubrieron la forma de hacer ladrillo, entonces decidieron hacer una ciudad y decidieron hacer una torre, y por medio de la torre llegar al cielo. Porque en realidad había habido un loco llamado Noé que le enseñó a sus hijos que un Dios invisible los cruzó al otro lado del diluvio y los dejó en la tierra. Para ese tiempo, aquí en el capítulo 11, ya había una gran cantidad de gente que se había propagado. Ahora, en esta torre, que se le conoce como la Torre de Babel por causa de la confusión de lenguas, si estudiamos la palabra Babel, significa Babilonia, y Babilonia significa confusión. Allí Dios confundió sus lenguas, pero sin embargo nosotros vemos el deseo de los hombres de querer llegar al cielo por sus propios medios. El hombre no esperó el plan divino del Señor para poder llegar y tener comunión con Él, sino que el hombre, en su instinto de adorar, él quería encontrarse con Dios, pero buscó una forma la cual no era la perfecta voluntad del Señor. Quiero que noten una cosa para poder poner la base. Lo primero que quiero que noten es que al mundo antidiluviano, que eran desde Caín y Abel hasta cuando Noé subió al arca, ese mundo antidiluviano fue exterminado por tanta maldad que los seres humanos practicaban entre ellos. Ese fue el pecado principal, el cual
en ese pecado también encontramos que Dios estaba quejándose de esa gente porque sus hijos, los hijos de Dios, se enamoraron de las hijas de los hombres al punto que comenzaron a escoger entre ellas para así poderse dejar y casarse con las mejores damas de ese tiempo o mujeres de esa época. Entonces, lo que quiero situar es que allá atrás, en el mundo antidiluviano, no había un elemento que lo comenzamos a conocer a partir de aquí, el capítulo 11 del libro de Génesis. ¿Qué es esto que no hubo antes? Hubo maldad, hubo la transfusión de raza, o sea, entre los hijos de Dios comenzaron a haber mezcla con las hijas de los hombres, y de ahí nacieron los hombres de renombre que la Biblia llama. Entonces, esa era la causa por la cual Dios iba a exterminar la tierra por su maldad. Pero cuando ya comenzó el capítulo 11 a rodar aquí en Génesis, encontramos un elemento más. ¿Qué es lo que encontramos? Si regresamos a la historia, encontraríamos que aquí, en este lugar, comenzó algo que iba nuevamente a separar al hombre de su adorador. ¿Qué era eso? La idolatría. La idolatría tuvo origen aquí en el capítulo 11 del libro de Génesis. Correcto, amén. Ahora, ¿qué es idolatría? Me encantaría quedarme en esa palabra por unos minutos. ¿Qué es idolatría? En realidad, nosotros sabemos que hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Y ese Dios es al que debemos adorar. Pero sucede que el ser humano, al no conocerlo, entonces su deseo de adorar con el que es creado lo obliga a buscar algo en que dedicar esa adoración. Es allí donde podemos mirar que el hombre ha hecho de diferentes cosas hoy su Dios, menos al Dios Todopoderoso. Y podemos ser idólatras sin tener allí ¿cómo le llamaban antes eso? Una imagen, correcto. Porque antes, no sé si se recuerdan, los antiguos tenían altares en su casa. Estaba San Pablito, supuestamente. Estaba San Pedro, estaba no sé cuál, estaba ahí el crucifijo, estaba la Virgen María. Por ahí aparecían un poco de santos. Sí. Ahora, cuando nosotros observamos, cuando conocemos la palabra del Señor dice que esos muñequitos, sean de hierro, de barro, de yeso, de madera, se le llamaron ídolos, porque se convirtieron en los protagonistas de una adoración definitivamente falsa. Porque la adoración correcta es la adoración que le ofrecemos al Señor, pero la adoración falsa es la adoración que se ofrece a cualquier otra cosa que no sea Dios, que no sea el Señor Jesucristo. Correcto, amén. Ahora, nosotros pudiéramos adorar, qué sé yo, al carro, qué sé yo, la motocicleta, el teléfono, pudiéramos adorar la casa que tan linda nos quedó, pudiéramos adorar el trabajo, pudiéramos hacer de eso nuestros dioses. Correcto. Al punto que, dedicado a eso, dejamos la dedicación a Dios, Correcto. nos convertimos en idólatras. Amén. Porque el verdadero ídolo nuestro debería ser el Señor Jesucristo. Quiero decir así para que nadie pueda, diríamos, con el afán de que nadie dañe su mente. Amén. Pero nosotros, como adoradores a Dios, deberíamos ser los verdaderos idólatras, los correctos idólatras. Así es. Deberíamos adorar, idolatrar a nuestro Dios. Amén. Así es. La palabra idólatra no es mala. ¿Saben qué es lo que se convierte malo? Cuando nuestra idolatría está centrada en otros seres No sé, Dios. que no sea Dios. Así es. Porque un idólatra adora igual a su Dios como nosotros adoramos al nuestro. Así es.
Primera de Samuel 15, 20. Léalo, hermano. Primera de Samuel capítulo 15, verso 23. Tanto peca el que se revela contra él como el que practica la adivinación. Semejante a quien adora ídolos es aquel que lo desobedece. Y como tú has rechazado tus mandatos, ahora él te rechaza como rey. Amén. Eso era Saúl. Ajá. Cuando nosotros observamos esta escritura, la Biblia dice aquí que como el que adora ídolos es el que le desobedece. Amén, correcto. En otras palabras, al no obedecer a Dios, yo soy un idólatra. Correcto. Porque tengo otro Dios al cual amo más que a Él. Así es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué me detengo aquí en este punto? Porque en el primer árbol, ahora ignoremos este fue el de la semana pasada. En este primer árbol, nosotros dijimos que vendría 4 plagas a comerse este árbol. Para comerse este árbol, tenía que comenzar a ver un deterioro de él, ¿verdad? Tenía que comenzar a ver algo que él tenía y luego después ya no estaba. Pero no porque tal vez el tiempo se lo quitó o se lo cayó porque ya llegó la hora, sino porque alguien vino para comenzar a destruirlo, para comenzar a comerlo. Entonces, cuando miramos aquello, encontramos aquí que cualquier cosa que nos quite la mirada hacia Dios comenzará a traer un deterioro espiritual en nuestras vidas. Así es. Eso es correcto. Amén. Sin interesar si vamos o no al culto. Porque en realidad nuestro amor debe ser dentro y fuera del tabernáculo, dentro y fuera del culto. Nuestro amor debe de ser igual para Dios en todas partes. Eso es correcto. Amén. Entonces, si permanecemos en ese andar, si permanecemos en esa comunión con Dios, si algo entra y nos quita esa comunión con Él, comienza a tener el ser humano un deterioro en esa comunión que tenía con Dios. Entonces diríamos, comienza a deteriorar como la oruga se comió al fruto que fue la primera cosa Amén. que comenzó a devorarse. Correcto. Ahora, el árbol ya no tenía el fruto, no porque el viento lo hizo caer, sino porque alguien vino a devorarlo. Entonces nosotros podríamos tener la falta de atención a Dios, no porque tal vez se acabó por el tiempo o por el uso se deterioró, sino que alguien comenzó a quitarnos la atención hacia el Señor. Correcto. Y eso comienza a hacer que nosotros tengamos definitivamente un desbalance. Eso es correcto. ¿Entiendes? Amén. Amén, correcto. Y aquí en el libro de Génesis comenzaron con ese asunto. Dijeron, vamos a ir al cielo, vamos ahorita al cielo. Pero la forma como nos vamos a ir no es como dice la palabra, sino como lo vamos a hacer nosotros. Vamos a comenzar a construir una manera de llegar a Dios, Así es. una manera de irnos. Y bajo esa idea comenzaron a trabajar todos. Amén. Comenzaron a caminar todos. Esa unción pasó al de acá, hermano. ¿Quieres ir al cielo? Sí. Hermana, ¿quieres ir al cielo? Sí. Ya le vamos a presentar el plan cómo. Y la gente comenzó a quitar la atención de la verdadera enseñanza que Dios había dejado por medio de sus hijos. Correcto. Amén. Entonces, para que entiendan, esta primera porción que la oruga entra a comer, o el pulgón, no sé cuál es la primera, que entra a comer, comenzó no a dañar por completo al árbol, solo comenzó a picarlo, correcto, no a desangrarlo por completo. Así es. Amén, amén. Eso es interesante para nosotros los que asistimos a la iglesia. Algún momento sentimos el deseo de ir y algún momento uno quiere estar ahí. No me quiero perder ese culto, no quiero dejar de adorar a mi Dios. Tal vez se aprendió un cantito y lo anda repitiendo tarde y de mañana.
Pero de algún momento a otro comienza a sentir como que ya no quisiera ir. Ese cantito ya como que no me cae bien. Quiero que entiendan, cuando nosotros sentimos ese amor por servirle al Señor, esa es la mejor manera de entender que Dios quiere tener comunión con usted. Pero es interesante conservar aquello. Así es. Que eso no se acabe. Correcto. Que el trabajo no permita, o usted no permita que el trabajo lo separe de eso. Que su hijo, su familia, sino que deberíamos tener la comunión siempre cercana con Dios. Así es. Pero esa plaguita entró. Correcto. Y le dijo, mira Miguel, no te voy a arrancar la oreja, solo te la voy a mirar del otro lado. Vas a andar con la oreja. Y te vas a ver mejor de lo que Dios te creó. Quiero establecer con esto, no la idea, sino la certeza, de que la única forma de que usted y yo podamos entrar a adorar a Dios correctamente y ser realmente agradable ante el Señor es dentro de lo que Él estableció. Correcto, amén. Así es. Dentro de lo que Él estableció. O sea, Correcto. si el hermano Miguel tiene la verdadera enseñanza correcta de lo que Dios estableció para que nosotros pudiéramos adorar y encontrarnos con Él. Si yo viniera con una idea distinta, no para sacarlo del todo del asunto, sino para cambiarle un poco de lo que realmente Dios ha establecido, deberíamos tener el cuidado de observar que algo comienza a deteriorar Correcto. lo completo que Dios estableció. Así es. Recuerden que dijimos que la primer plaga, según las edades, era el nicolaísmo. Y lo que comenzó a dañar fue el amor entre los hermanos. Ya no podían juntarse porque el uno era de Pablo, el otro era de Cefas, y de esa manera ya no podían juntarse. Así es. Correcto, amén. Cuando encontramos ese mismo espíritu andando, que yo soy apostólico, que yo soy pentecostal, que yo soy bautista, y tal vez en el mensaje, que yo soy del retorno, que yo soy de acá, que yo soy de allá, encontramos que es la misma plaga que desde el principio comenzó a dañar la viña del Señor. Pero ¿qué es lo que logró? Quitar la mirada. Lo que se originó aquí en Génesis. Así es. Idolatría. Amén, correcto. Quiero que entiendan, hermano. Puede que diga uno así de esta manera. Por ejemplo, dije, tomando el hermano Miguel, sí, él es un siervo de Dios, un predicador. Correcto. Yo soy el siervo malo, voy a hacer este drama así. Yo soy el falso. El hermano tiene la perfecta voluntad de Dios. Recuerden, no estoy diciendo que yo soy un falso, solo estoy poniendo un ejemplo. Ahora tiene la perfecta voluntad de Dios. Y yo no voy a hacer que ustedes se vayan de la congregación. Pero si yo lograra quitar la atención de la plenitud de lo que Él les enseña, lo que yo estoy tratando de hacer no es sacarlo a ustedes de la congregación, sino sacarlo de la plenitud de la enseñanza de la palabra. Entonces, cuando usted pone atención a aquello, siendo que la palabra es Dios, entonces usted ha desviado su mirada a algo que no es Dios en realidad. Y al comenzar a observar algo que no es Dios, comenzamos a entrar o a permitir que entre idolatría en nuestras vidas. Así es. Porque idolatría es adorar a alguien más que no sea Dios. Correcto, amén. Y dijimos, pudiéramos adorar a la familia. Pudiéramos adorar al niño tanto. Mi hijito es el más lindo. Aunque sea el más feo. Uno dice eso porque uno adora. Entonces uno mira a ver su carro y le pasa la franela acá. No quiere que nada, ni un polvito le caiga. ¿Por qué? Porque es el mejor. Aunque sea la chatarra más chatarra. Uno mira al del hermano. El mío tiene lo de acá, el suyo no tiene. El mío, Amén, correcto. Uno mismo se llega a idolatrar tanto Amén. que entra el espíritu del narcisismo dentro y uno se mira en el espejo.
Mira, el hermano no tiene bigotes como yo. Los bigotes de él son feos, los míos son mejores. Ay, comienza, los ojos del hermano son café, los míos son verdes. Aunque los tenga todos marrones ahí, todos feos. ¿Qué es eso? Idolatría personal. Correcto. Amén. Uno llega a creer que es mejor que los demás. Amén. Así es. Correcto. Señor, correcto. Entonces uno se olvida que el mejor de todo eso es Dios. Y se está dando el lugar de Dios a uno mismo. Le está dando el lugar de Dios a ese vehículo, a esa guitarra, a cualquier cosa. Amén. Amén. Y eso comenzó ahí en Génesis capítulo 11. Amén. Dijeron, llegamos a Dios, vamos a adorarlo, pero vamos a hacerlo como te voy a planificar. Por la Biblia y la historia conocemos que ese fue el tiempo de un gran hombre llamado Nimrod. Así es. Ese hombre sencillamente buscó eso, desviar la mirada del adorador hacia su persona. Así es, correcto. Amén. Si nosotros regresamos a la historia, tendríamos aquí el origen pleno de la idolatría. Amén. Como le dije antes, Correcto. en los capítulos anteriores, donde el Señor mete al mundo entero en agua para exterminar a toda criatura, no lo juzgó, no lo destruyó por otra cosa, sino por la maldad de los hombres y la raza mezclada que tuvieron entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Amén. Sin embargo, luego después encontramos que entra este elemento llamado adoración idolátrica para así desviar la mirada de los hombres hacia el verdadero Dios. Este hombre Nimrod entra, se construye un templo a sí mismo Amén. Amén. y en ese templo Amén. él se proclamó Dios. Amén. Correcto. En realidad, él tenía un gran poder mental. Así es. Si ustedes estudian el poder de la mente, Correcto. ustedes se van a dar cuenta que si un hombre tiene desarrollo en su mentalidad, él va a tomar como rehenes o como prisionero a todo el resto Correcto. y va a traer una atmósfera que la gente pueda tener una atracción hacia él y la gente pueda creer que sin esa persona no funciona el asunto. Así es. Llega a suceder exactamente lo mismo con el creyente cuando el creyente no se da cuenta que está siendo dominado psicológicamente y él termina entendiendo que ese pastor es el único que puede de alguna manera traer la revelación de la palabra. Así es. Amén. Correcto. Eso es correcto. Necesitamos entender que aquí la idolatría entra en diferentes aspectos. No solamente para adorar un ídolo allí, una imagen dijimos, ¿no? No solamente para adorar una imagen, postrarse allí, sino para traer tantos dioses que lo único que conseguirían es separar al adorador de su adorado, en este caso el Señor. Amén. Correcto. ¿Qué intento decir con esto? Que nosotros, cuando nos acerquemos a adorar, debemos de vigilar a quién estamos adorando. Eso es correcto. Amén. Así es, correcto. ¿A quién estamos adorando? El deseo de adorar de la gente hizo que se propaguen tantos dioses. Así Amén. es. Correcto. Eso es correcto. Amén. La Biblia dice, Jehová tu Dios, Jehová uno es. No hay Dios aparte de mí. Pero el hombre ha sustituido esto y ha comenzado a adorar a muchos otros dioses. Entonces, desde el principio comenzamos a ver, ya le dije, Caín y Abel, el uno adorando correctamente. Si vamos al libro de los Hebreos, encontramos un testimonio sobre esto. Hebreos capítulo 11. Miremos lo que dice rápidamente. A partir de esto, que quiero establecer aquí, continuaremos mirando sobre este asunto de las plagas para que ustedes observen
que todo lo que logró destruir a la viña del Señor, al árbol novia, sencillamente fue idolatría. Esa sola palabra, idolatría, Eso es correcto. diríamos así, Amén. Eso es verdad. trasladándose Sí, Señor. de plaga en plaga, el elemento llamado idolatría es lo que logra destruir Correctamente. todo el asunto. Es lo que logra destruir todo el asunto. Si no encontramos idolatría en ¿cuál era el primer movimiento? Nicolaíta. Si no encontramos idolatría ahí, entonces esta Biblia está errada. Así Si es. no encontramos idolatría en el balaamismo, esta Biblia está errada. Si no encontramos idolatría en el jezabelismo, Correcto. esta Biblia está errada. Pero todos estos puntos que sencillamente traen el andar del espíritu del anticristo está basado en Amén. Correcto. idolatría. Quiere decir que nosotros, al ir estudiando estas plagas, vamos a conocer perfectamente la manera correcta de adorar a Dios para que nadie se interponga en nuestro camino y terminemos adorando a otro que no sea Dios. Amén, amén. Sí, Señor. Así es. Amén. Veamos lo que dice la Biblia. Versos 2. Amén. Bueno, desde el 1 leamos. Capítulo 11, verso 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda. Y muerto, aún habla por ella. Ahora observe, dijimos Caín y Abel. La Biblia está situando que Abel tuvo un mejor excelente sacrificio. Sí. Pero aquí hay algo que la Biblia menciona. Que Abel trajo ese sacrificio excelente por el elemento llamado fe. Correcto. La fe le permitió a Abel conocer la perfecta voluntad de Dios. Pero entonces, si Abel tuvo fe, lo que no tuvo Caín fue eso. Correcto. Caín no tuvo fe para traer su ofrenda. Amén, amén. Y si Caín no tuvo fe para traer su ofrenda, ese es el punto. Cuando alguien trae una ofrenda y no es agradable al Señor, está en esa misma situación que Caín. Correcto. Por eso yo creo con todo mi corazón Amén. que lo que la Biblia dice es exactamente la verdad. Amén. Ahora miremos lo que dice en el libro de Judas, el verso 10 y 11, para que observe usted en realidad lo que pasó allá en el principio. Judas está antes de Apocalipsis, verso 10 y 11. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Si ustedes se fijan, lo que leímos en el principio, póngale atención aquí a esto, lo que leímos en el principio, que Caín y Abel trajeron una ofrenda, ¿verdad? Y el uno no vino renegado, el otro tampoco. El uno trajo lo mejor y el otro también trajo lo mejor. Y Hebreos dice que Abel tenía fe, lo cual Caín no teniéndola no pudo entender el plan del Señor. Correcto. Pero aquí la Biblia dice que a los que no entienden la palabra, que a los que no pueden captar la voz de Dios, blasfeman de las cosas que no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen. Dice, estos están caminando en el camino de Caín. Correcto. Ahora, Caín era un adorador. Sí, así es. Caín era un borracho.
Amén. Caín iba al culto. Caín llevó su ofrenda. Pero lo que no tenía era revelación. Así es. Entonces, si nosotros venimos y ofrecemos ofrenda, ofrecemos adoración a Dios, y no tenemos el elemento que tenía Abel, Correcto, aleluya. Amén. solo piensen quiénes somos. Amén. Señor. Somos modernos Caínes. Eso es correcto. Gente que adoramos sin fe. Amén. Ahora fe es revelación. Aleluya. Gente que adora sin revelación. Gente que camina en el camino de Caín. Es el punto. Quiere decir que si desde el principio el trigo y la cizaña comenzaron a crecer juntos, había aquí una diferencia. Aunque sus hojas eran muy parecidas, aunque su tallo era muy parecido, aunque su flor era muy parecido. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Correcto. Amén. 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 Qué interesante. Amén. Al llegar a este punto aquí, para ir cerrando el tema de hoy, mi pequeño detalle de hoy, quiero que entiendan, hermanos, si nosotros en realidad nos encaminamos a adorar a Dios, deberíamos Así es. encaminarnos a hacerlo del punto de vista de Abel. Correcto. Así es. Así es. Yo no les invitaría a engañarlos y decirle, hermano, ya usted es un gran cristiano, vea lo que ha hecho, mire cómo ha venido, mire cuánto, mire cómo nos reciben, mire cómo ustedes nos brindan cuando venimos. Correcto. Eso no lo hace verdaderos Amén. adoradores. Correcto. Amén. Aquí Amén. hay un punto. Yo no quiero engañarlos, yo no quiero mantener. Por eso dije al principio, en realidad, yo quisiera saber si la palabra está o no haciendo efecto en nosotros. Porque si la palabra no hace efecto y nosotros llegamos a querer adorar al Señor, oramos, cantamos, le dedicamos un tiempo a Él, somos unos Caínes modernos sin una verdadera revelación. Así es. Amén. Correcto. ¿Me comprende? Amén. Y eso es idolatría. Amén. Señor. ¿Sí? Y no necesitamos tener en nuestra casa, tal vez ya el hermano Francisco, si alguna vez los tuvo, ya no están, ¿no? Los ídolos. ¿Alguna vez tuvieron eso, hermano? Ya no los vemos por aquí. Los visibles se fueron. Pero debemos entender Así es. que nosotros Correcto. vivimos entre dos mundos. Amén. 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 Voy a dejarle esto claro. Nosotros vivimos entre dos mundos. Vivimos en el mundo visible, el que cada día usted con estos ojos puede ver. Pero vivimos también dentro de un mundo invisible. Y en ese mundo invisible, nosotros operamos con el Espíritu. Y dentro de ese mundo invisible es donde también hay peligro de caer en idolatría. Porque los demonios visibles que un día tal vez estaban ahí en la Virgen María, en San Pedro, en San José, en San Roque, en todos ellos, Así es. esos espíritus, al ver que usted los botó de la casa, ellos no van a querer ir seguir con los brazos cruzados. Bueno, ya se Correcto, enojó amén. Rosario, ya me fue a la calle, ya me quemó en el ídolo que estaba. No, pero mi casa ha sido ahí, donde él. Yo voy a ver cómo entro nuevamente. Voy a buscar la forma de cómo regresar. ¿Usted alguna vez, hermana Blanca, también tuvo eso? Listo. ¿Usted cree que por quemarlos, por botarlos, ya se fueron? Ellos van a querer volver. Porque la casa de ellos era el corazón donde uno adoraba. Así es. Y ellos no van a querer dejar esa morada. Porque idolatría... Amén, amén. Idolatría no es solo tener los elementos allí. Idolatría es tener algo más Amén. importante que a quien adoramos. Dije sea trabajo, sea hijo, sea bienes, lo que sea. Si usted presta atención más a eso, Eso es correcto. ese es su ídolo. Y aunque no tenga uno en casa, lo tiene en el corazón. Amén. Lo va a defender, lo va a respaldar. Va a hacer cosas con más pasión sobre eso que lo que hace con pasión hacia Dios. Eso es correcto. Dios va a haber más amor hacia ti. Amén. Así es. Así es. Pero entonces nos convertimos en idólatras invisibles. Porque en el mundo invisible estos espíritus operan. Así es. Entonces ellos ya no, al ver que usted ya no tiene, bueno, ese es el ratón, ¿cómo se llama ese ratón? Mickey Mouse. Mickey Mouse. Al ver que ya no lo tienen así como Mickey Mouse allí,
y le prendemos una vela, él va a buscar la forma de él mismo, el que estaba en ese ídolo, seguir dentro. Y va a buscar otra forma de que usted lo siga idolatrando a él. Correcto. Porque el ídolo nada es, dice la Biblia. Así es. Amén. Solo es un palo, solo es un yeso. Pero en ese ídolo, un espíritu moró. Correcto. Para que usted al adorar no adore al ídolo, sino al espíritu. que estaba en él. Correcto. Amén, amén. Amén. Aleluya. Y ese no se va a ir tan fácil. Sí. Ah, si Laurita ya, Laurita me rechazó, botó ese payasito de yeso y ya me rechazó. Me voy a buscar otro. No, voy a ver cómo vuelta me le quiero aquí en la obra. Sí, sí, sí. Aleluya, correcto. Voy a ver cómo me le estaciono otra vez allí. Y ahí va a ser difícil, como ya no es visible. Ahora tenemos que con el entendimiento de la palabra, Aleluya. descubrirlo. Correcto. Por eso es que la Biblia allí, cuando habla de Pablo o al mensajero allá en la edad, dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las que yo también aborrezco. O sea, Pablo pudo ver el espíritu que se estaba moviendo entre la iglesia y aborreciendo esa obra, habían tenido el mismo gusto, el mismo carácter Correcto. que el Señor. Amén, amén. Por esa razón es que yo digo, hermano, si no entendemos este plan del Señor, el diablo va a estar con nosotros Amén. en todo tiempo y sencillamente vamos a vivir engañados, que somos adoradores porque vamos al culto, porque cantamos. Voy a recordarles que estos demonios estuvieron en el cielo. Así es. Entonces, demonios, antes de ser desterrados, también cantaron, también oraron, también fueron al culto. Ellos saben cómo adorar. Correcto. Cuando ellos toman un cuerpo aquí en la tierra, tal vez un cuerpo como el mío, tal vez un cuerpo como cualquiera de nosotros, cuando ellos toman aquí, solo desarrollan las actividades que estaban acostumbrados a hacer arriba. Allá arriba, ellos iban ante Dios y se inclinaban. Allá arriba, ellos cantaban al Señor. Allá arriba, ellos oraban a Dios. Así que acá abajo, ellos tomando un cuerpo, van a hacer exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es el asunto? Adorar fuera de la voluntad de Dios lo convierte en nuevos Caínes. Por esa causa es que nosotros debemos de vigilar que realmente nuestra adoración sea perfectamente anclada en la revelación de su palabra. Correcto. Amén. Porque yo creo que ustedes quieren ir al cielo, ¿verdad? Quieren irse con el Señor. ¿Qué quieren irse, hermano Francisco? Pero no se va a ir sencillamente porque uno dice, bueno, voy al culto. Correcto. Bueno, ya pagué mis diezmos, ya canté. Le apreté la mano al pastor y cuando el pastor me dio la mano, ¡qué alegría! Soy el mejor amigo del pastor. Son esas pequeñas cosas que luego se convierten en nuestros ídolos. Correcto. Amamos tanto hacer eso que no amar servirle a Dios en su perfecta voluntad. Amén. A veces preferimos la amistad de las personas que la verdadera amistad de Dios. Correcto. Si el hermano se siente bien haciendo esto, yo lo sigo haciendo y aunque Dios se sienta mal, ¿entienden? Por ejemplo, si yo quisiera que el hermano Miguel permanezca en la iglesia y tal vez él practicara un cierto desorden, yo me hago al lado de él, me hago su amigo, le consiento todo lo que él hace. Ahora, él estará engañado, dirá, soy el mejor cristiano en la iglesia. Así es. ¿Entiende? Pero cuando nosotros decidimos por Dios Amén. y la persona está errada, le hacemos ver el error y no quiere salir del error, preferimos que un amigo se pierda, pero que no se pierda Dios. Correcto. Amén. Sí, Señor. Pero nosotros hacemos de nuestros hermanos nuestro ídolo. Preferible que Dios no esté, pero que el hermano esté. Tenemos dioses. Amén. Correcto. Usted dirá, yo ya no soy idólatra. Pero ahí hay otros a quien usted le brinda más atención que a Dios. Tenga en cuenta, hermano, esto. Vale, vigilar. Amén. Termino aquí. Por esa razón. No, esto es largo, hermano. Esto no es así. Por eso dije, si los predicadores que vinieran a enseñar nos centráramos en esto, para poder indicarle al pueblo Correcto. que hay dos espíritus que rondan la iglesia.
Y mientras no lo descubramos, Amén. el Correcto. diablo en realidad va a hacer con nosotros sencillamente su reino. Amén. Voy a leer aquí un párrafo en Eso el es mensaje. correcto. Sí, Señor. Amén. Vamos a leer un último párrafo y terminamos, hermano. Hoy los he retenido un poco. No me gusta hacerlo sin una verdadera causa. Hoy quiero dejarles a ustedes algo en sus corazones. Idolatría es lo que separó al hombre de Dios. Idolatría seguirá separando al hombre del Señor. Así es. En el libro de la revelación de Jesucristo, el libro de las edades, quiero que miren esto aquí. Vamos a leer unos 4 párrafos, del verso 16 hasta el verso 22, 5 o 6 párrafos por ahí. Vamos a hacerlo pronto. El mensajero de Dios dice aquí, si ustedes tienen el libro de las edades, de pronto, párrafo número 16 hasta el 22, leemos. Yo no sé si ustedes tengan el libro de las edades, ¿no tienen? ¿No tienen el libro de las edades? ¿Usted tiene, hermana, ahí en su teléfono? Los teléfonos ahí está, en la aplicación. Listo. Hay que hacer lo posible, hermanos, de hacer llegar literatura a los hermanos. Hay mucho que hacer. Ven, miremos lo que dice el mensajero aquí. Dice ahora, ¿qué es esto? No es adivinación de los pensamientos. Dice, Es el 15. el 16 quiero leer. Permítame mostrarle otra razón por la cual Satanás odia este libro de la revelación. Así El es. libro de la revelación es el libro de Apocalipsis. Es el último libro. Luego dice así, este libro de la revelación de Jesucristo en la iglesia. Él sabe, o sea, Satanás, él sabe que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que no cambia. Lo sabe mejor que el 90% de los teólogos. Él sabe que así como Dios es inmutable en su naturaleza, Él es igual de inmutable en sus modos. Por lo tanto, Satanás sabe de seguro que la iglesia original de Pentecostés, con el poder de Dios, Marcos 16 en operación, la iglesia verdadera que Jesús reclama como suya. Todo demás, o todo lo demás, es falso. Correcto. Tiene que ser. Me paro aquí un momento. El hermano Branja está diciendo que el Señor reclama como su única iglesia a la que Él viene a llevar, es a una iglesia a la igualdad como la iglesia de Pentecostés. Correcto. Así es. Amén. Amén. Como cuando explicamos que el árbol estaba completo, Amén. Amén. nada dañado por ningún tipo de plagas. Porque el árbol era esa iglesia allá en Pentecostés. Ahora dice, ahora recuerden esto. Cristo en la iglesia verdadera es la continuación del libro de los Hechos. Amén. Pero el libro de Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu del anticristo entraría en la iglesia y la corrompería, convirtiéndola así en una iglesia tibia, formal y sin poder. Amén. Así es. En este párrafo podemos mirar que el espíritu del anticristo en forma de estas plagas entró y dañó a la iglesia al punto que la convirtió en una iglesia fría, Sí, Señor. Amén. ¿sí? En una iglesia formal. Se conformaba con cualquier cosa. Correcto. Y en una iglesia sin poder. Amén. Así es. Mirando estas características, en lo que el pueblo se convertía una vez que el espíritu del anticristo tomaba posesión, es donde podemos observar el día de hoy
que donde hay este tipo de características en las congregaciones, está dominado por un espíritu. Eso es correcto. Y es el espíritu del anticristo. Sí, Señor, así es. Amén. Una iglesia fría, Formal. formal Es un y sin poder. Amén. ¿Qué es lo que ha sucedido allí? El espíritu del anticristo ha entrado y la ha deteriorado a tal punto. Sigamos mirando. Verso 18. También descubre a Satanás, revelando sus obras, el intento de destruir al pueblo de Dios y de desacreditar la palabra de Dios, hasta el momento en que él es echado en el lago de fuego. Él combate eso, no puede soportarlo. Satanás sabe definitivamente que él está descubierto. Así es. Por la revelación él queda descubierto. Amén. Amén. Miremos el siguiente párrafo. Él sabe, esto es importante, ustedes no tienen que leerlo, póngale atención. Él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es, lo que ella representa y que ella puede obrar las obras mayores, ella será un ejército invencible. Si ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana. Y por medio del Espíritu de Dios, Amén. discierne y resiste al espíritu del anticristo. Satanás estará sin poder ante ella y estará tan definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos por obtener poder sobre él. Ella en el desierto. Este párrafo es importante. Este párrafo nos enseña que si que si la iglesia llega a conocer a los dos espíritus, el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo, moviéndose dentro de la congregación. Oh, amén. Así Correcto. Si la iglesia recibe esta revelación, la iglesia tendrá control sobre Satanás. Así es, amén. Satanás estará sin poder Correcto, amén. ante ella. Sí, Señor, así es. Amén. O sea, ¿qué es lo interesante en todo este asunto del cristianismo? Para mantenerlo a Satanás sujeto, necesitamos conocer Amén, amén. la revelación Correcto. del andar de los dos espíritus. Amén. Por eso es que cuando leímos la parábola, dijo que los dos espíritus estaban sembrados en el mismo lugar. Dentro de la iglesia está el espíritu del anticristo y el espíritu de Dios. Así es. Amén. Pero no va a venir como un viento, ¿no? Amén. Sino que él vendrá y tomará sedes dentro de la congregación Correcto. para poder orar. Pero si la iglesia conoce la revelación sobre esto, Satanás está desarmado. Así es. ¿Correcto? O sea, ¿qué es lo importante aquí, hermanos? Por eso fue mi pregunta temprana. Lo importante no es reunirnos solamente. Correcto, amén. Lo importante no es juntarnos un rato para cantar 2, 3 alabanzas. Lo importante aquí es conocer el andar de los dos espíritus dentro de la pequeña congregación. O de la gran congregación que pudiéramos tener. Porque ese espíritu, él va a intentar apoderarse de mí. Correcto, amén. Así como el Espíritu Santo también buscará la manera de apoderarse de mí. Correcto. Amén, amén. O sea, Sí. ¿qué realmente es lo importante? Poder conocer Amén. a estos dos espíritus dentro de la iglesia. Debemos tener esa visión. La visión sería descubrirla. Amén, correcto. Y por medio de eso, poder contrarrestarlo. Terminamos aquí. Así es. Verso 20. Amén. Dice, sí,
Satanás odia la revelación, pero nosotros la amamos. Amén. Con revelación verdadera en nuestras vidas, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros, pero nosotros sí prevaleceremos en contra de ellas. Amén. Dios les bendiga. Aquí hay un punto. El punto que tenía Abel. Abel tenía revelación y la muerte o el desprecio de Dios no logró nada con él. Pero cuando nosotros miramos a Caín sin revelación, observemos lo que sucedió. Vale la pena que nuestro interés no sea solo una reunión, sino obtener esta verdadera revelación de la palabra. Dios los bendiga. Ese es mi detalle que quería compartir esta noche con ustedes. Pónganse de pie. Dejo aquí al hermano que cantó para que despida y luego estaremos retirados.